Buenas tardes, mi gente de Flip. Bienvenidos a nuestro episodio número 31. No te olvides de comentar, compartir, darle like y suscribirte a mi página de YouTube. Y así comenzamos. Hay personas que todos los días sonríen, trabajan y siguen con su vida, pero por dentro están liberando una batalla que nadie ve. La ansiedad que acelera la mente, llena el corazón de miedo y no deja descansar. Y la depresión que apaga la esperanza y hace sentir a la persona atrapada en un silencio profundo. Son luchas reales que millones enfrentan en secreto. Por eso es tan importante hablar de estos temas, crear conciencia y recordar que buscar ayuda no es debilidad, es valentía. Hoy hablaremos de una historia real que puede abrir corazones y recordarnos algo muy importante. Nadie debería enfrentar estas cosas solo. Estas batallas deberían ser acompañadas. Bienvenidos a este episodio, donde cada historia cuenta. Gracias por quedarte después del intro. Hoy nos acompaña una persona valiente que decidió abrir su corazón y compartir una parte muy difícil de su vida. Su historia con la ansiedad y la depresión no solo muestra el dolor de esas batallas, sino también la fuerza que se necesita para salir adelante y para enfrentarla con valentía. Gracias por estar aquí y por de alguna manera abrir tu corazón y permitir que otras personas puedan escuchar tu testimonio y así saber cómo salir adelante. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación a tu espacio. Bienvenida nuevamente. Sandra, ¿recuerdas ese primer momento exacto en que sentiste que algo dentro de ti no estaba bien? Y aunque nadie más lo notara, ¿cómo comenzó todo esto realmente? Todo comenzó realmente con la emigración que hice desde Venezuela a Buenos Aires en el 2018. Experimenté el desarraigo, sentí tristeza por haber dejado atrás a mi familia, a mis amigos, el ejercicio de mi profesión y la vida que yo había construido en mi país de origen. Al mismo tiempo, en ese proceso de adaptación en este nuevo país, atravesé experiencias desagradables, vejaciones y viví un hecho traumático en las calles de Buenos Aires. Una persona me sorprendió cuando llegaba en horas de la noche a mi casa y me atacó y yo como pude me defendí. No estaba en busca de robar y luché contra esa persona para defenderme y físicamente fui maltratada. Posteriormente atravesé 2 meses en donde eh, mi cuerpo físico tenía las heridas y estuve de reposo ese tiempo. Em, Además, cuando busco retomar mi vida laboral nuevamente y salgo a la calle, me doy cuenta que experimenté un miedo profundo que nunca había vivido. Bueno, por el momento pensé, me dije, bueno, esto es consecuencia de esto, evidentemente iba a pasar y traté de darme una explicación con un sentido que, que me dijera, bueno, ya esto es parte de ese proceso o ese mal recuerdo. Eh, Pasan los años, ¿verdad? Porque continué haciendo mi vida, sintiendo, igual sentía tristeza, continué haciendo mi vida. En el 2020 salgo embarazada. Esa fue la alegría más grande que yo pude experimentar.
mi único hijo hoy que tengo. Y me doy cuenta que en el tiempo de embarazo, en esos 9 meses que llevaba de mi hijo en el vientre, me doy cuenta que ese era el tiempo más feliz que sentía, y cuando comparaba el tiempo que tenía atrás desde que emigré, sentía que no había absolutamente nada bueno que mirar. En el 2021 doy a luz a mi hijo a mediados del 2021, y 3 meses después que nace mi hijo, muere mi abuelo. Para mí, el hecho de que mi abuelo haya fallecido en mi país de origen eh, fue demasiado duro y demasiado difícil, porque nuestra cercanía era única desde mi niñez con mi abuelo. Eh, Traté de sostenerme todo lo que pude emocionalmente, porque estaba mi hijo pequeño, recién nacido, y esa situación entre ser fuerte cuando llevas un dolor por dentro es difícil realmente vivirla, porque tienes que sacar fuerza. Realmente no sé de dónde, porque en ese momento no supe de dónde sacarla. Sin embargo, eh, los siguientes años, 2000, el resto del año 2021, 2022, fue como una erupción emocional que sucedió en mí. El tono emocional bajó completamente. Todas las tareas que hacía las hacía como en automático, porque no sentía ganas de absolutamente nada. No sentía alegría, sentía mucha tristeza, sentía mucho dolor, lloraba todos los días por la pérdida de mi abuelo, lloraba porque sencillamente no había algo que me llenara. Ojo, quiero resaltar que tuve familiares que tuvieron conocimiento de mi situación, me aconsejaron que sacara fuerzas por mi hijo. Y la verdad es que ese periodo hoy lo reconozco como la depresión, porque fue el tiempo en donde realmente puedo decir que esas, esos sentimientos de tristeza, de vacío, de duelo, todos los días nos debe hacer ruido, o debemos mirarlo como una de las principales señales. Para finales del 2022 empecé a tener eh, episodios de ansiedad, porque pensar en la muerte de mi abuelo, en el hecho de no haber estado presente, en que la vida era y es fugaz, em, me trajo ansiedad. Empecé a sentir que tenía miedo a la muerte, porque ya se me había ido mi abuelo, mi ser amado completamente. A inicios del 2023 entró en crisis. Digo entró en crisis porque experimenté 11 días en enero, 11 días de enero del 2023, 11 días sin dormir. Realmente ese fue el quiebre en donde me di cuenta que estaba muy mal, porque vivía, además de llorar, sentía que estaba
en una oscuridad en donde no sabía cómo salir. Empecé a experimentar episodios de pánico. Esos episodios de pánico me hacían temblar, me hacían llorar de la nada. Fue bastante difícil y doloroso para mí ese tiempo porque mi hijo en ese momento tenía 2 años prácticamente y el hecho de que él viera que mamá estaba triste, que mamá no se levantaba de la cama, que mamá no quería comer, que no quería bañarse, que no sentía ánimo, me abrumaba estar entre grupos de personas. Quería estar completamente sola. Esos 11 días eh, fue cuando realmente tocó fondo. Te entiendo perfectamente. Sandra, en algún momento de nuestras vidas hay cosas que dejan de sentirse como algo pasajero y empiezan a pesar de una forma distinta. Hubo un día en que entendiste que esto no era normal, que solo la tristeza y todo lo que te embargaban no estaba bien, sino que era algo más profundo que estaba consumiéndote dentro de ti. Bueno, te puedo decir que para el 2022, que lloraba todos los días, todavía sentía que era normal. Normal porque decía, llevo el duelo de mi abuelo todavía y no lo he superado. Entonces atribuía el duelo de, de mi abuelo por el fallecimiento, lo atribuía que todavía era un hecho normal llorar todos los días. Hoy me siento contenta de poder contar lo que viví y, y no llorar, porque incluso hasta hace un tiempo atrás todavía lloraba cuando hablaba de ese hecho. Fíjate que dentro de esos 11 días, el último día realmente fue el más caótico. El más caótico porque ese día sentí pero tanta oscuridad que yo decía, ¿cómo salgo de aquí? Y lloraba a montones. Y yo decía, esto no es normal y quería entenderlo, pero no podía. Entonces los ataques de pánico que tenía cada vez más controlaban mi cuerpo. No sabía yo qué hacer ante todos los temblores que sentía, tanto en mis manos, en mis músculos físicos, porque realmente los ataques de pánico cuando llegan, eh, no sabes todo lo que afecta en el cuerpo a nivel muscular, eh, visualmente una persona en estado de pánico realmente preocupa y mirarme de esa manera me hizo dar cuenta que algo no era normal. Wow, increíble. En los momentos más oscuros hay muchas cosas que pasan por nuestra mente, que casi nunca nadie dice en voz alta. Cuando estabas en ese punto más difícil, ¿qué pensamientos cruzaban por tu mente que nunca le dijiste a nadie? Bueno, cuando se está en el punto más oscuro, que fue para mí en el día 11 de esos 11 días en los que no dormí, mi cuerpo estaba completamente agotado, mi mente no paraba de tener pensamientos uno tras otro. Eh, es cuando se cruzan esos pensamientos contrarios a la vida. Yo soy una persona que antes de esta situación que viví, eh, realmente siempre ha estado alegre, contenta. Soy una persona que siempre ha disfrutado la vida. Y hoy te digo que recordar ese momento en el que
tuve esos pensamientos porque era más fácil acabar con esta sensación que tenía en el cuerpo, era más fácil con callar la mente de esa manera. Me doy cuenta que realmente había una desconexión completa, total, dentro de mí. A veces pensamos que tenemos que buscar afuera lo que realmente necesitamos encontrar dentro de nosotros. No podemos olvidar, quiero decirlo aquí, no podemos olvidar que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, y que cuando las personas tenemos depresión o hemos pasado depresión, como me sucedió a mí, eh, realmente lo que está pasando adentro es una completa desconexión que alarma, desespera a la persona que lo vive. Y por ello se cruzaron esos pensamientos, porque hay tanto agotamiento, hay tanta falta de buscar dónde está la solución, que tú dices, ¿qué hago ahora? Creo que lo más fácil es algo contrario a la vida, porque es la forma más fácil como de callar lo que uno está atravesando en ese momento. Wow, te entiendo perfectamente. Y de verdad que eres una mujer muy valiente y siento mucho por todo lo que has pasado y por todas las cosas que has batallado. Realmente no es fácil. Sandra, en medio de esta gran batalla tan difícil, ¿cómo afectó la depresión y la ansiedad en tu relación contigo misma, con tu familia, con Dios y con tus sueños? Bueno, la depresión realmente afecta toda nuestra esfera interior, nuestra relación con nosotros mismos, evidentemente se ve en o se vive en una desconexión. Y por consiguiente, cuando estamos en depresión, no somos capaces de soñar. Digo soñar de aspirar, de tener alguna meta, porque sientes realmente que no vas a salir de allí. Pero a las personas que puedan escuchar esta vivencia, les digo, y que estén atravesando depresión, les digo que hasta hace un par de años lloraba y hoy estoy tranquila, hoy siento que he hecho una nueva vida. Y respecto a nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, con nuestros amigos, es difícil porque se vive, si dentro de nosotros mismos vivimos una desconexión hacia afuera aún más. Es como un ruido sordo tener a la familia o a los amigos ahí. Sin embargo, les puedo decir que una de las cosas que ayuda mucho a las personas que vivimos depresión o aquellas que estén viviendo depresión es la presencia. A veces solo basta con estar allí a un lado de la persona que está viviendo un episodio de ansiedad o de pánico o la depresión misma. A veces solo basta la presencia para que la persona pueda eh, encontrar un poco de tranquilidad. Mi relación con Dios, bueno, digamos que eh, no se vio afectada, más bien se incrementó porque mi relación con Dios dentro de esa experiencia de depresión que atravesé realmente fue uno de los únicos, realmente únicos puntos. Fíjate algo, me costaba mirar y encontrar fuerza en mi hijo, pero en Dios fue diferente. A Dios no lo vemos, pero hay algo dentro de nosotros que busca, que necesita. Y para mí, soy una persona católica, pero para mí el hecho de conocer, de
la existencia de Dios en mi vida desde que estaba bien, desde niña, fue una de mis principales fortalezas para salir de esta situación que uno vive. Realmente te quisiera decir que eh, todo vuelve como antes, pero no es así. Creo que volvemos para ser mejor que antes, porque después de esto que viví, me he dado cuenta que vives como con mayor tranquilidad, vives con mayor conciencia, vives eligiendo aún más lo que nosotros somos o lo que nos gusta o lo que queremos. Entonces somos como más conscientes en ese sentido cuando salimos. A veces vivimos la vida de una forma automática por nuestras rutinas, pero nos damos cuenta que después de atravesar, y no sé si le ha pasado a otras personas, pero realmente desde que salí y superé lo que era la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico que viví, me siento tranquila hoy, siento que realmente no me afecta nada de eso. No te digo que no puedan venir pensamientos eh, a mi mente que sean negativos, porque en algún momento de nuestras vidas siempre vamos a tenerlo, pero es diferente a cómo se afrontan después que uno sale de una situación como la depresión. Te entiendo. Sandra, después de haber pasado por toda esta gran batalla y haber superado la ansiedad y la depresión, y mirando hacia atrás en todo lo que has vivido, si hoy pudieras hablar a esa versión tuya que estaba al inicio de esta batalla, ¿qué le dirías con lágrimas en los ojos? No solo le quiero hablar a mi versión de aquel momento, también le quiero hablar a las personas que hoy están atravesando depresión y también aquellas que conocen a alguna persona que lo esté pasando mal. Eh, Primero busquen ayuda profesional cuando ustedes sientan que existe un vaivén en sus emociones, que no puedan entender cómo procesarlas. Yo diría que esa ayuda profesional es el acto de amor a uno mismo que realmente se puede vivir en ese momento, la búsqueda para encontrarnos dentro, en ese amor propio, en ese amor profundo que todos guardamos como seres humanos. Eh, Sería el gesto más humano. Y otra cosa, no le tengan miedo a la medicación. No le tengan miedo a la medicación simplemente va al cuerpo para poder que ejerzamos el control de él y trabajar en lo que realmente nos importa, que es conectarnos a las personas que hoy conocen a alguien que está pasando por esta situación. Tengan empatía y presencia, compasión con ellas, porque no saben lo que realmente se vive interiormente. Y la empatía no se aprende en universidades. La empatía la tenemos que tener todos los seres humanos, aún más con aquellos que están atravesando dificultades. Gracias por haber estado aquí y por haber contado tu historia. La ansiedad y la depresión son batallas silenciosas que muchas personas libran cada día mientras el mundo sigue caminando sin darse cuenta. Detrás de muchas sonrisas hay dolor, miedo y un corazón que solo necesita ser escuchado. Por eso, hablar de estos temas es tan importante, porque una historia puede abrir los ojos, una conversación puede dar esperanza y unas palabras pueden salvar una vida. Si alguien que nos escucha hoy está pasando por algo así, recuerda esto: no estás solo, tu vida tiene valor y siempre hay un camino hacia la luz.
Aquí seguimos contando historia porque cada historia cuenta. A ustedes, mil gracias por haber estado aquí y por haber sido parte de este episodio. No se les olvide comentar, compartir, darle like y suscribirte a mi página de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye.